Muy buen día tengan todos los que nos acompañan en esta transmisión. Estamos nuevamente en este programa que es Derecho hacia lo Chueco. Estoy verdaderamente emocionada por realizar otro podcast y con unos invitados increíbles. Les doy gracias a todos por asistir y acceder a compartir información acerca de los conceptos generales de sociedad mercantil. En esta emisión se tratarán temas de importancia y, por supuesto, de interés. Este programa no es solo para profesionistas o comerciantes, sino que lo pueden escuchar aquellos que les guste este tipo de contenido y que tienen la curiosidad de aprender. A continuación, les diré los temas que se abordarán en esta transmisión. Como número 1 tenemos sociedades civiles, que está dividida en generalidades y marco legal. Como número 2, asociaciones civiles. En tercer lugar, sociedades de producción RULA. Y por último, pequeñas y medianas empresas, pymes. Estos son los temas que abordaremos el día de hoy. Espero que nos puedan acompañar hasta el término de la transmisión, porque los invitados con los que contamos vienen con toda la actitud de podernos introducir a las sociedades mercantiles de una forma que lo podamos entender y sea interesante. Además, los invito a que no se pierdan las próximas emisiones, que también serán interesantes. Sin más que decir, comenzamos. Démosle la bienvenida a nuestra primera invitada, que es la señorita Irandi, la cual es un placer que esté el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Desde luego, el placer es mío. Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de los que nos acompañan el día de hoy. También démosle la bienvenida a la señorita Marisol, quien nos hizo un espacio para poder asistir a nuestro programa y que sin duda será de gran calidad por todos los invitados que el día de hoy les traemos. Bienvenida, Marisol. Hola, mucho gusto en conocerlos. No podía desperdiciar esta oportunidad que me dieron. Al igual que los demás, espero que la información que les dé sea de gran ayuda para todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias. También contamos con la compañía de Yair. Mucho gusto y gracias por tomarte el tiempo de asistir para compartirnos información de gran utilidad. Muchas gracias a ustedes por su amable invitación. Espero que la información sea de ayuda y lo puedan comprender de una manera fácil. Y por supuesto, su servidora estará presente en este podcast, brindándoles aún más información relevante del tema que abarcaremos, que es organizaciones civiles y pequeños comerciantes. Gracias a todos por asistir y espero que estén bien. Ahora sí, comenzamos con la participación de la señorita Irandi. Adelante. Sociedades civiles. Anteriormente se vio acerca de las sociedades mercantiles. En este capítulo se hablará ahora de las sociedades civiles, que pueden pensar que son las mismas, pero no. Sí hay grandes diferencias. Para esto se comentarán más adelante. Empezaremos con decir qué es una sociedad civil. Según el Código Civil Federal, nos dice que es el contrato por medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Bueno, en otras palabras, se dice que las sociedades civiles son aquellas que igual los socios se juntan y reúnen sus recursos, que son por ejemplo dinero, edificios, transporte o esfuerzos, para que con ellos se crea la sociedad, en donde estarán para dar un servicio, más no para vender algún producto. Por ejemplo, en una sociedad civil, los socios pueden comprar artículos, pero no los pueden revender. Para más claridad, un ejemplo es una escuela, en donde están brindando un servicio. Se dice también que las sociedades civiles, el mínimo es de 2 socios, y que estos tienen responsabilidades y obligaciones. Estas sociedades deben ofrecer una actividad económica, pero no comercial, refiriéndose a que no deben vender los productos, o sea, no obtener un lucro, sino más bien se enfocan a dar un servicio. Por ejemplo, en el caso de un grupo de profesionistas que podrían ser abogados,
Estos se juntan para dar sus esfuerzos. Esto se puede ver en los despachos, que ahí están un grupo de personas, o sea, una sociedad. También hablaremos de la constitución de la sociedad civil, el cual está conformado de la siguiente manera. Personas. Para constituir una sociedad como esta, se requiere un mínimo de 2 personas y sin tener un límite máximo de socios. Como en toda sociedad, debe haber personas en grupo de personas socios que ayudarán a que la sociedad se levante y crezca. En esta sociedad civil, como en las otras, igual deben contar con personas, en este caso más de 2, las cuales aportarán capital social para hacer funcionar la sociedad. Y pues si siempre en un grupo de personas debe haber muchas para que compartan ideas y gastos o inviertan, siempre apoyarse de los demás. La razón social. El nombre elegido para la sociedad. No existe en la ley regla alguna acerca de la forma de constituir la razón social. Únicamente señala el artículo 2699 que después de la razón social se agregarán las palabras sociedad civil. Bueno, al igual que la sociedad mercantil, en ese debe llevar una razón social, un nombre que distinga de los demás, para que así sea conocido. En la razón social se utiliza el nombre de los socios de algunos o de todos, juntando para formar la razón social. Por ejemplo, un despacho que se llame Torres y Torres Lara Abogados. Esa sería la razón social, o sea, su nombre distintivo. Y en este caso, después de ese nombre será agregado sociedad civil. Marco legal. El capital. Su capital se constituirá de aportaciones, las cuales pueden consistir en una cantidad de dinero, otras bienes, en su industria. Las aportaciones de bienes implican la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Para formar parte de una sociedad civil, deben aportar bienes, refiriéndose a maquinaria, edificios, inmuebles, también dinero, pero en este tipo de sociedad ya entra más a fondo lo que es aportar industria, o sea, lo que cada persona sepa realizar o tenga como profesión. Por ejemplo, que sea abogado, tenga conocimiento de abogado o de doctor o contador, que se enfoque más a profesionistas. También queda aclarar que este capital estará propuesto en el acta constitutiva para que los socios estén al tanto de esta y ante la ley sea aplicable con los que quieran entrar a formar parte de esta sociedad. Contrato de la sociedad. El contrato de la sociedad civil debe constar por escrito. Sin embargo, se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. Dicho contrato deberá inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzcan efectos contra terceros. De lo anterior se dice que en el contrato debe especularse el capital social con el que entrarán los socios, pero también habla de escritura pública. Esta se refiere a un documento que se realicen ante un notario público, en donde muestren que el otorgante dará sus bienes a la sociedad. En este contrato también debe verse cómo trabajarán y cuáles serían sus obligaciones de los socios. También irá dentro de esta la razón social con la que contará la sociedad, su objeto de tal sociedad, exactamente a qué se dedicará, que como se dijo, este tipo de sociedad está más enfocada a ofrecer un servicio como a las escuelas, que son un grupo de profesores, dan un servicio que es la de la enseñanza. Obligaciones de los socios en una sociedad civil. A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad. Bueno, lo que nos quiere decir es que una vez que ya estén en la sociedad, no se les podrá obligar a los socios a tener más aportaciones,
sean bienes o dinero, ya que esto no se ha estipulado en el contrato de sociedad, y por más que se quiera ampliar los negocios sociales, si no está escrito, no se les puede obligar. Y como este no está escrito y los socios no están de acuerdo, pueden separarse de la sociedad. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, un conjunto de socios que pues deciden acordar si quieren poner más bienes o dinero, pero uno no está conforme, pues este se puede salir. Otra obligación de importancia para los socios es la contribución en las pérdidas en que incurra la sociedad. En otras palabras, cuando ya están en la sociedad, pues cada socio tiene obligaciones, las cuales es de suma importancia para llevar un orden dentro de la sociedad y para que ésta dé resultados. Entonces, cuando la sociedad llega a tener pérdidas, quiere decir que algo salga mal de la sociedad y esté decayendo. Los socios deben contribuir, ya que son un conjunto de personas, las cuales pues están para ayudarse. Por ejemplo, una sociedad civil puede ser una escuela, la cual está generando pérdidas que puede ser como el no resolver o solventar sus gastos, o que gasten de más, pues los socios deben ver la forma en cómo ayudar para que la escuela no cierre. Ahora, los derechos de los socios en una sociedad civil. En toda sociedad debe haber obligaciones, pero también derechos de las personas que lo integran. Para esto, a continuación, se presentarán los derechos más importantes. Tenemos derechos de contenido económico, correspondientes a la participación en las utilidades de la sociedad, así como en el capital de la misma. De lo anterior se explica que los socios integrados a una sociedad civil tienen el derecho de participar, o sea, que los deben de dar utilidades, así como ellos dan al principio, deben recibir de lo que dan. Es un derecho, por lo que puede haber negación ante esta participación de utilidades. El artículo 2703 consagra que el derecho de los socios para separarse de la sociedad. En este, el socio puede separarse de una sociedad, por ejemplo, cuando no esté de acuerdo con la decisión tomada o cuando el socio no esté enterado de tal decisión. Por ejemplo, cuando en un bufete de abogados propongan el aumento de capital en donde obliguen a los socios a realizar dicho aumento, no todos estarán conformes con tal decisión, y más si ellos no participaron cuando se propuso esa idea. Es en ese caso cuando pueden separarse de la sociedad, y pues desde mi punto de vista está bien, ya que todavía de que no participas al formar tal idea y que de la nada te digan que aportes más. Y por último, un derecho corporativo fundamental de los socios es el derecho de voto. Las decisiones en la sociedad se toman por conducta de la asamblea, a la que pueden concurrir los socios y ejercitar el derecho de voto correspondiente. ¿No les pasa que en un grupo de personas en las que se encuentran quieren opinar de tal decisión, pero no son escuchados, o quieren ser vistos por los demás, pero no les hacen caso? Pues para eso en una sociedad tienen el derecho de voto, en el cual si quieren cambiar de administrador o quieren crear nuevas ideas o decisiones, pueden los socios ir a la asamblea y votar como se corresponda. No se puede dejar afuera a ningún socio, siempre tomarlos en cuenta. Y por último, les hablaré de la administración de la sociedad civil. En caso de que haya socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos. Si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. En toda sociedad, grupo de personas, debe haber alguien que dirija el control interno de esa sociedad, y en este caso hay administradores, los cuales son los que llevan una dirección, control y manejo de lo que pasa internamente. Se dice que mayormente es elegido entre los socios, que ya están ahí dentro y que se encarguen especialmente de eso. Pero si no hay un socio que sea el administrador, pasaría al caso de que todos los socios pueden ser administradores, o sea, todos tendrán el derecho del manejo de tal negocio,
haciendo partícipe las decisiones de todos. Y bueno, hasta aquí mi tema. Espero que les sea de ayuda. Muchas gracias, Irandi, por brindarnos la información en este podcast. Espero que los que nos están escuchando hayan comprendido acerca del tema. Ahora bien, aquí su servidora les hablará sobre un tema que espero que sea de su interés. Continuamos con el siguiente tema que lleva por nombre asociaciones civiles. Quédense en la emisión, que estos temas son de verdad de mucho interés. Empezaremos por dar una definición de lo que es una asociación para ir reforzando nuestros conocimientos. La asociación es conceptualizada como un concepto de personas con miras a la consecución de un fin de interés general y no especulativo o lucrativo. Una de las tendencias en el emprendimiento es ayudar sobre problemas sociales, culturales, ambientales a través de alguna institución. Una de estas son las asociaciones civiles, que como ya lo mencionamos con anterioridad, son las empresas sin fines de lucro, o bueno, sí, en cierta parte traen fines de lucro, pero pues no es como el primer plano de que ese haya sido su objetivo principal para crearlo. En México, estas figuras están reguladas por el Código Civil. Este concepto se emplea para denominar al conjunto de individuos, dos o más personas físicas o morales que se asocian. Aquí se unen varias personas físicas para formar esta asociación. Estas se dedican a brindar ayuda a las personas de una manera u otra, como puede ser económicamente, o por ejemplo, brindándoles apoyos para salir de alguna adicción, entre otras cuestiones. Ya para sintetizar esta parte, una asociación civil es un grupo de personas que deciden unir lazos para decidir sobre cómo llevar a cabo una situación pública. Por ejemplo, en el caso de una colonia o comunidad rural, si se requiere de un puente porque hay una carretera o hay una situación en la que los servicios públicos no están en todo dados. Puede ser también por una cuestión más educativa, como hacer un club de lectura o alguien más sofisticado que quiera hacer un documental, es parte de los proyectos. En realidad, como acontece en el resto del orden jurídico por la generalidad del derecho civil, una asociación civil, mientras una disciplina no le atribuya expresamente una naturaleza diversa, una asociación será de asistencia privada, religiosa o laboral. Otra manera en la que también se hacen presentes estas asociaciones son las educativas, lo que viene siendo las clases en cualquier nivel educativo. Pero ojo, que solo las que están reconocidas ante la SEP se pueden constituir como asociaciones civiles. También están dentro las partes tecnológicas, las culturales, así también como lo son las actividades para el cuidado del medio ambiente. La asociación se diferencia de la sociedad en aquella no tiene en vista la obtención de beneficios pecuniarios, aunque los persiga de otro orden, mientras que ésta se constituye para obtener beneficios pecuniarios. Y seguramente muchos de nosotros nos preguntamos, ¿de dónde obtendrán dinero las asociaciones civiles si éstas no generan capital? Pues bien, estas figuras tienen lo que se les llama fuentes de financiamiento, que como lo es bien sabido, un claro ejemplo pueden ser las donaciones. Pero bien, vayamos a lo que realmente nos interesa. Estas instituciones reciben capital por parte de grandes empresas. Ya en temas anteriores, como hemos hecho hincapié en la parte de los impuestos que las grandes empresas reportan ante el SAT, pues aquí entran en juego parte de ellas, ya que por parte de algunas organizaciones, este impuesto que pagarían ante el SAT ya se va destinado como donación para la asociación civil que lo solicitó, con la finalidad de que estas asociaciones lleven a cabo sus objetivos. De la misma manera, existen instituciones que brindan el apoyo para que las asociaciones civiles puedan crear su base o para que se desarrollen sus proyectos, pero el recurso financiero que se obtenga se debe utilizar sí o sí para el buen desarrollo de la asociación. Como ya lo mencioné hace un momento, los apoyos vienen de diferentes empresas, en este caso privadas, que como ejemplo tenemos a la empresa de Walmart.
El gobierno también está incluida en esta que brindan apoyos a estas asociaciones, así como también está el Grupo México, hasta instituciones internacionales. Todas estas son las áreas de financiamiento a las que pueden acceder las asociaciones civiles. Debe ser de nuestro conocimiento que así como existen asociaciones legales, también existen lo que son las asociaciones civiles y legales. También tenemos dentro de las asociaciones lo que viene siendo pues asociación legal, como ya lo había mencionado, en la que se forma bajo acuerdo más o menos duradero entre varias personas para realizar actos criminales. Sus fines no contravengan las buenas costumbres o las normas de orden público e interés social. Un ejemplo de esto son los grupos de delincuencia que sus fines es conseguir dinero de la manera más fácil sin tener que batallar. Todos los actos que realiza esta asociación son ilegales ya que van en contra de las leyes que rigen a nuestro país. A continuación, nuestra siguiente invitada nos hablará sobre otros temas importantes y es la señorita Marisol. Le cedo la palabra. El día de hoy estamos con un nuevo tema que está relacionado con la sociedad de producción rural. Espero que sea de su interés. Para poder dar este tema vamos a recurrir a la ley agraria. En la ley agraria, en el artículo 108, nos dice que los ejidos podrán constituir uniones cuyo objetivo comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia rural, comercialización u otra no prohibida por la ley. Un mismo ejido, así lo desea, podrá formar al mismo tiempo parte de 2 o más uniones de ejidos. Y bueno, dentro de esta ley nos menciona que las empresas pueden realizar un ejido. Anteriormente los ejidos se encontraban fuera de los pueblos, ya sean terrenos de pastizales o bosques, los que se consideraban libres para expandir asentamientos. Se conocían como tierras baldías, ya que no eran tierras sin cultivar, ya que un ejido hace referencia a una unión entre varias empresas. De igual manera, podrían hacer unión de varios ejidos, se les conocerán como comunidad. Esto le puede, ya que entre ellos se complementan, ayudan al cumplimiento de su objetivo y así van a permitir ser parte de la integración de dicha cadena productiva. Los ejidos o comunidades pueden establecer una empresa y esta a su vez van a aprovechar cada uno de sus recursos naturales que tengan a su poder o podrían realizar la presentación de servicios para alguna empresa que necesiten de sus tierras para poder llevar lo que tengan en mente, pero sin esta esté prohibida. Y en el artículo 102 nos menciona que las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por 2 o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Y bueno, la ley agraria en este artículo 102 nos dice que dentro de las acciones rurales con el interés colectivo, la cual pertenece a un grupo limitado, el cual está conformado por personas jurídicas. En pocas palabras, se podría decir que será un grupo que tiene como una relación, ya que ambos tienen bienes afectados y estos hacen que se unan, ya que tienen una necesidad común entre ellos. Eso tendría como objetivo será la integración de varios recursos que tienen en sus manos para el establecimiento de industrias, actividades económicas. Se menciona que registrarse en el Registro Agrario Nacional serán ya parte y tendrán la personalidad jurídica propia. Y bueno, en el artículo 111 nos menciona que los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica debiendo constituirse en un mínimo de 2 socios. En este artículo nos menciona que los productores podrían realizar una sociedad con un mínimo de 2 socios. Al emplearse debe de ir seguida de la siguiente frase: Sociedad de Producción Rural, o con las abreviaturas SPR. Al adquirir dicha sociedad se le debe de hacer saber qué tipo de responsabilidad debe de ejecutar, ya sea limitada o ilimitada. La responsabilidad ilimitada es donde cada socio corresponde por sí de manera solidaria. Se podría decir que si el socio tiene en sus manos o desea ayudar, lo puede hacer sin la necesidad de que esté obligada en hacerlo. No le afecta nada, como por ejemplo los empresarios individuales, sociedad colectiva y o sociedad en comandita. La responsabilidad limitada corresponde por todas las obligaciones, así como sus aportaciones en esta responsabilidad limitada. Cada socio tiene que hacer responsable conforme sus aportaciones dentro de las empresas. Mayor aportación, mayor obligación y viceversa. Menor aportación,
menor obligación. De igual manera, será que las ganancias entre los socios como lo son las siguientes empresas: Mave México, Cemento Cruz Azul, General Electric Internacional México, Toyota Motor. Y bueno, en el artículo 112 nos menciona que los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la Asamblea. Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera, se requerirá además la autorización de esta. Para la ley agraria, cada socio tiene derecho. Esto se le da como el consentimiento de la Asamblea. Dentro de una sociedad con responsabilidad limitada no se necesita una aportación desde un momento en el que se realiza la sociedad. Según la ley menciona que para la sociedad con responsabilidad limitada, cada socio la aportación debe de ser necesaria para poder tener un capital mínimo, y esta a su vez debe ser equivalente a 700 veces al salario mínimo. Menciona que otro tipo de responsabilidad, y esta es la suplementada. Igual tiene derecho a una aportación mínima, pero eso sería a 350 veces al salario mínimo. Para poder llevar la contabilidad de la sociedad debe de ser propuesta por la Junta de Vigilancia, y esa tendrá que ser aprobada por la Asamblea. Y bueno, en el artículo 113 nos dice que dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el registro público de crédito rural o en el público de comercio. Y bueno, al momento de estar inscrito dentro de la sociedad de producción rural, ya sea parte de esta, pero dentro del artículo 113 nos menciona que ellos no podrán establecer unión con alguna sociedad, ya que sea de dos o más sociedades. Para poder realizar dicha unión se requiere la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos, y asimismo la elección de los delegados. Menciona que podrían adquirir ejidatarios, campesinos, hijos de los ejidatarios o pequeños productores. Un ejemplo es una empresa de tequila, ya que se dedica desde cosechar a hacer toda la mano de obra. Tenemos a la industrializadora de agaves de tequila, que se ubica en Jalisco. Esta empresa tiene desde su personal como debe de estar conformado, desde el tesorero, secretario y gerente general. Muchas gracias, Marisol, por toda la información sobre la Sociedad de Producción Rural. A continuación, y por último, nuestro siguiente invitado nos hablará sobre otros temas importantes, y es el joven Yair. Le cedo la palabra. Para comenzar con este tema, les daré la definición de una palabra que muchos se estarán preguntando qué es, y es la palabra pymes. Son las pequeñas y medianas empresas. Esto es las empresas que cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Como lo menciona la definición anterior, son empresas pequeñas y estas no disponen de recursos tan grandes. Debido a esto, el número de trabajadores con el que puede llegar a contar está limitado. Estas empresas pueden llegar a ser desde restaurantes, farmacias, empresas de turismo, entre otras. Estas pueden llegar a tener un impacto bajo por sí solas en la economía del país. Pero si se toma en cuenta o se contemplan todas las pequeñas y medianas empresas que hay en el país, hablaríamos de un número muy grande de estas, y las cifras que arrojarían serían muy importantes para la economía del país. Con el paso de los años se les ha sumado a estas las microempresas, que también se incluyen en las pymes. Es decir, las pymes son organizaciones con fines de lucro cuyas operaciones son de baja escala. La finalidad de las pymes, al ser creadas, fue que estos tres tipos de empresas puedan crecer en todos los niveles que les sea posible, así como también puedan llegar a ser importantes. Sin embargo, muchas de estas empresas no logran este objetivo debido a la mala estructuración que tienen. Para ayudar a crecer a estas empresas, o simplemente estas no pueden competir en el mercado con las más grandes. Hay muchos ejemplos de empresas que no lograron crecer gracias a la competencia de estas empresas. A continuación, les mencionaré algunas ventajas que éstas pueden llegar a ofrecer. La relación entre el empresario y sus clientes es cercana.
Esto nos da a entender que al ser empresas no tan grandes, muchas veces los tratos o negocios que se pueden llegar a hacer son directamente con el dueño de esta y no es necesario agendar una cita o antes ver a alguna otra persona que decidirá si puedes ver o no al dueño de esta empresa. Pero si es una persona con la que se tiene que hacer el trato, acá en estas empresas es todo lo contrario, ya que se haría el trato directamente con el dueño. Son empresas que pueden encontrar nichos de mercado no atendidos. Al ser empresas pequeñas, prácticamente estas lo que buscan son clientes. Muchas veces buscan clientes que de verdad necesiten el producto o servicio que ésta ofrece, de tal manera que se irán con gente que sus pedidos no son lo suficientemente grandes o importantes como para hacer el trato con alguna gran empresa. Ahora les mencionaré algunas desventajas que pueden llegar a tener estas. Al no tener un gran volumen de transacciones, no alcanzan economías de escala. Esto quiere decir que para competir en el mercado muchas veces estas empresas suelen ganar poco. Es decir, prefieren no ganar lo necesario para vender su producto sobre otra empresa. Pongamos un ejemplo, y es que hay una empresa pequeña que quiere competir con Coca-Cola, pero para poder competir necesitan que sus refrescos sean más baratos que los de ellos. Así que un producto de Coca-Cola cuesta 15 pesos y ellos lo ponen en 13 pesos, 2 pesos más barato que ellos. Pero a la empresa pequeña le cuesta producir 11 pesos, por lo que solo gana 2. Y esta poca ganancia sumada a la venta no tan grande que puede llegar a tener hace que sus economías sean muy bajas. Es más complicado para una pyme conseguir financiamiento en comparación a una gran empresa. Es mucho más difícil para una empresa de este tipo conseguir un socio o varios de estos, ya que no generan interés debido a la poca ganancia que pueden llegar a dejar. Por lo tanto, si se quieren conseguir socios, muchos de estos entran siempre y cuando se les ofrezca un porcentaje de la empresa. Este porcentaje se llega a evaluar de acuerdo a sus ventas, bienes y utilidad que pueda llegar a tener esta empresa y cuánto aportará ese socio. Probablemente la pequeña empresa no pueda o vea dificultades para invertir en campañas publicitarias masivas o en desplegar una extensa red de ventas. Otro obstáculo al cual se enfrentan estas empresas es a las campañas publicitarias. Hoy en día es muy costoso esta parte para las empresas, ya que para poner tu anuncio en alguna ciudad, rentar un tablero sale entre 3,000 hasta los 25,000 pesos por semana. Esto va a depender de la ubicación y el tamaño del anuncio. Hoy en día ya no conviene poner anuncios en el periódico, pues ya muy pocas personas son las que leen este medio. Una opción viable sería poner anuncios en las redes sociales y aplicaciones, como por ejemplo YouTube, Facebook, Instagram, entre otras. Pero estas cobran por kilómetro cuadrado y este ronda más o menos en los 350 pesos por kilómetro cuadrado. Tomando en cuenta que las grandes ciudades son de miles de kilómetros, solo ahí les saldría muy caro a estas empresas para promocionarse. Tal vez podría hasta valer más que la misma empresa, lo que es un gran problema para ellas. Espero y la información que les acabaron de proporcionar les ayude y los oriente si en su caso se requiera. Como última parte de este podcast, a continuación cada uno de los invitados que participaron en esta increíble emisión les darán sus conclusiones de los temas investigados por cada uno de ellos. A continuación, la señorita Irandi nos compartirá su conclusión. Sociedades civiles. Al iniciar este curso no tenía claro lo que podría diferenciar de una sociedad mercantil, de una sociedad civil y de una asociación civil.
pensé que podría ser lo mismo, solo que cambiaría tal vez el capital o algo parecido. Pero adentrándome al tema y pasando ya el tema de sociedad mercantil, y ahora con este nuevo tema entiendo que sí hay una gran diferencia entre todos, y me gustó ir adentrándome a este tema. No solo me quedé con una información, sino busqué más que me explicaran y que entendiera, porque esa es la finalidad, entender lo que escribimos. Así que de esta manera entendí que una sociedad civil es aquella que presta un servicio, teniendo así un fin preponderantemente económico, y esta sociedad no espera un lucro, o sea, no tiene una especulación comercial. Por ejemplo, una sociedad civil no puede comprar un bien para posteriormente venderlo más caro, generando un lucro, sino más bien está enfocada a dar un servicio. Y dentro de estas está, por ejemplo, un bufete de abogados, doctores, contadores, hasta incluso pueden ser de administradores. Por lo que vi, es más apegado a personas profesionales, ya que éstas pueden dar un servicio. También otro ejemplo es una escuela. Esta está prestando un servicio y si nos damos cuenta realmente hay una gran diferencia entre este tipo de sociedad a la de sociedad mercantil, porque esta sí genera un lucro. ¿Y por qué lo comento? Es para que uno entienda y no se confunda entre las sociedades. Las sociedades civiles igual deben contar con un capital social. Hablo de que cada socio debe dar ya sea dinero, bienes como edificios, transportes, maquinarias, entre otros, y se incluye que debe dar industria, refiriéndose a técnica de conocimiento de una actividad. Puede ser que conozca la fabricación de tal producto o en este caso que tenga conocimiento de su profesión, por ejemplo un contador, un profesionista. Para más claro un ejemplo de sea un bufete de abogados, así ya uno muy reconocido, con ya clientes, que tenga prestigio, que éste ya esté ubicado, ya tenga su gente y da su servicio. Sus clientes ya lo conocen. Es así como este bufete no se estará preocupando de la competencia, no estará pensando que si la competencia da más caro su servicio, o cuánta gente tendrá, o que si debe de aumentar el precio, etc. Esto no está pensando en eso. En cambio, una sociedad mercantil sí debe pensar en su competencia. Debe, por ejemplo, en tiendas como las que vamos a comprar, que son Walmart, Sam's Club, Bodega Aurrerá, estas deben estar al día enfocándose en su competencia, en los precios, ya que estas, pues sí buscan un lucro. Y no se diga nada de una asociación civil, no es nada igual a una sociedad civil. Sí tienen los recursos iguales. ¿Qué quiero decir? Que tanto una sociedad como una asociación civil deben estar constituidas por un acta constitutiva, reguladas por el Código Civil. Esta asociación es igual a una persona moral, o sea que deben participar más de 2 personas. Aquí no pueden tener ni un fin económico ni especulación comercial. Se preguntarán entonces, ¿para qué sirve o qué hace? Pues este tipo se enfoca más a dar una calidad o llevar cuotas dentro de una escuela, etc. También pueden ser culturales estas asociaciones. Estas no están preocupadas ni por su competencia ni por generar un lucro, sino más bien son de las que dan una aportación a la sociedad, ayuden a esta sociedad o en la que van a trabajar. Por ejemplo, dentro de una escuela primaria hay un comité de padres de familia, en donde tratan asuntos como de cuotas o de organizar tales eventos, o si se deben hacer viajes escolares. Este tipo de comité son asociaciones civiles, porque ni buscan ganar un lucro, sino más bien dan una aportación. Otro ejemplo es el Centro de Integración Juvenil Tehuacán. Esta es una asociación civil, la cual tiene su objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes. Como se ve, no está esperando un fin lucrativo, ni busca una competencia, más bien apoya a las personas con problemas. Tenemos otra llamada TAC, una protección al entorno, igual considerada como una asociación civil, la cual es un organismo sin fines de lucro, más bien es de participación ciudadana que defiende y difunde los valores de respeto y dignidad hacia los seres vivos. Como se vio de estos ejemplos,
Son las asociaciones que, igual que una sociedad, deben llevar nombre, domicilio, nacionalidad, objeto, duración. Igual tienen un capital que en el caso de las asociaciones son aportaciones voluntarias y en la sociedad sí debe haber una obligación de dar. Igual pueden disolverse tanto una asociación como una sociedad. Su estructura de ambas es casi parecida, solo cambia en algunos aspectos. Realmente conocer las diferencias que hay entre estas y conocer con ejemplos es más fácil de entender. También, otros temas que mis compañeros abordaron y me llamó la atención fue el de las pequeñas y medianas empresas, ya que actualmente es lo que más hay en la sociedad, siendo un sector productivo importante en la economía. Entre la pandemia y después de ella, surgieron pequeñas empresas, ya que para alguna gente les ayudaba económicamente. Por ejemplo, en pandemia se abrieron tienditas que poco a poco fueron creciendo y abasteciendo con más productos. También en el tema abordado se habló de entre cuántas personas conforman las pequeñas y las medianas empresas, que viene siendo de 1 a 10 o más. Realmente, para mí es importante conocer de este tema, el saber lo que conforma estas empresas y sus beneficios, que claro, una empresa siempre es bueno tener como segunda opción. Muchas gracias por hacernos saber sus conclusiones respecto a estos temas. Ahora bien, su servidora le dará una breve conclusión a base del tema que en su momento les hablé. En México existen un sinfín de las organizaciones de asociación civil que lo mismo se puedan dedicar a trabajos como lo puede ser la defensa de los derechos humanos, asociaciones civiles que hacen evaluación de políticas públicas, de programas gubernamentales, aquellas que están enfocadas a brindar servicios educativos o servicios de salud, asociaciones civiles en pro de la justicia, asociaciones que realizan apoyos a personas que tienen capacidades diferentes. Las asociaciones civiles está integrada o compuesta por la voluntad colectiva de sus miembros, llamados asociados, como una disciplina más que nada soberana de constituirse como asamblea. La asociación civil está integrada por 3 órganos de gobierno, que la primera de ellas sería la comisión directiva, que la podemos tomar de referencia como si fuese el poder ejecutivo, la asamblea de asociados, como con toda la referencia como si fuese el Congreso de la Nación, y después tienen un órgano de fiscalización o también llamado Comisión Revisora de Cuentas, que sería también una especie de poder judicial. Lo que hace este órgano es controlar a los mandatarios llamados Comisión Directiva, que llevará a cabo lo que establezca el estatuto y asume lo que los asociados han delegado, sus facultades en representación de la propia asociación civil. Estos 3 órganos que acabé de mencionar solo competen a lo que es las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles son creadas por sus socios para su beneficio y el de toda la comunidad para la cual se trabaja, que de la misma manera ya se mencionó anteriormente. Estas poseen un patrimonio propio, que es aportado o donado por sus propios asociados. Como ejemplo, podemos tener a un club para así podernos ir guiando. Tenemos el terreno en el cual se establecerá el club, las canchas, los instrumentos necesarios para practicar los deportes. Realizan actividades que están destinadas no solo a sus socios, sino a todo aquel que quiera realizar actividades puede hacerlo. En el caso del club, pueden ser la práctica del deporte, la impartición de talleres, clases especiales, entre otras cosas. Para obtener los recursos para que puedan llevar a cabo estas actividades, los socios deben pagar cuotas, pero de la misma manera pueden realizar rifas o eventos para reunir los fondos necesarios. Cabe resaltar que la asociación civil no debe tener el lucro como fin principal de alguna manera, se puede decir, pero pues sí se permite el lucro hasta un cierto punto. Esta no debe ser su actividad principal. Puede ser que sea en un segundo o tercer plano el fin del lucro de la asociación civil.
Las asociaciones civiles buscan apoyar a diferentes sectores económicos, y si bien podemos hablar de sectores culturales, sectores sociales, que tienen alguna deficiencia en algunos términos sobre apoyo, ya sea de manera privada, tanto aquellos gubernamentales. Algunas veces podemos decir que las asociaciones civiles hacen de alguna manera el trabajo federal que algunas instancias gubernamentales no pueden debido a la falta de estructura y un plan detallado. De esta manera, el gobierno federal da estos incentivos para que la comunidad pueda trabajar los sectores que se requieran y que hayan identificado de manera particular en la sociedad. Es parte de los proyectos, pero la idea de hacer o crear una asociación civil es verlo a largo plazo. Se tiene una función, digamos, como de representación ciudadana a partir de una asociación civil. Para la creación de una asociación es porque se identificó una problemática que, como les mencioné hace un momento, a nivel gubernamental no se ha identificado o no se tienen los recursos, o simplemente de alguna manera no se ha tenido la capacidad tampoco de los servidores públicos o servicios públicos para abarcarlos. Entonces, es que a partir de eso puede surgir estas asociaciones y tratar de buscar el modo de subsidiar, o más bien de conocer cuáles son los modos o métodos para conseguir dinero y poder hacer los proyectos. Ya es de nuestro conocimiento que las asociaciones pueden recibir fondos de diferentes instancias, ya sean privadas, gubernamentales, o también está el generar sus propios fondos para empezar a desarrollar sus actividades. La mayoría de las veces se empieza haciendo con su propio dinero, pero lo ideal es que esos recursos ya existan a partir del Estado. Existen fondos internacionales. Está también la ayuda de las empresas a través de la responsabilidad social que promueven. Y pues más bien sería identificar cuáles son las que se ajusten al objetivo, la problemática que se está viendo para que se pueda tener un avance. Por último, quiero cerrar mi conclusión con el marco jurídico constitucional de la asociación. El derecho humano a la libre asociación puede entenderse como la facultad que tienen las personas físicas o jurídicas de unirse para constituir una entidad o persona jurídica, con sustantividad y distinta de las asociaciones, que entiende a la concesión de objetivos lícitos plenamente identificados cuya realización es constante y permanente. Ahora la señorita Marisol nos mencionará sus conclusiones. Le cedo la palabra. Espero que toda la información que se fue exponiendo en este tema y de igual manera los temas anteriores que fueron explicadas por mis compañeros les sea de mucha utilidad. Y bueno, la Sociedad de Producción Rural, con la ayuda de la Ley Agraria, nos menciona o nos hace saber que todos los productores rurales podrán constituir alguna sociedad de producción rural. Anteriormente se dice que en 1926 entra la ley sobre la repartición de las tierras al ser ejidatarias. Tienen propiedades ejidales, un pequeño producto a que se le tiene que repartir las tierras. En el año 1956 se crea alguna ley que está más enfocada al crédito. Se le conoce como Ley del Crédito Agrícola, la cual fue creada para seguir cosechando producción de algún producto. Esta a su vez ya sea parte de la sociedad y tendrá una personalidad jurídica que debería de constituirse entre dos o más socios. La razón social tendrá que emplearse con las abreviaturas SPR o Sociedad de Producción Rural. Al adquirirse va a tener adaptar una responsabilidad ya sea ilimitada, limitada o suplementada. Esta a su momento lo mencioné, en cada responsabilidad se caracteriza por lo siguiente. La responsabilidad limitada son aquellas que se podría decir que cada uno de los socios corresponden por sí de todas las obligaciones sociales de manera solidaria. Por si gustan apoyar, lo harían sin la necesidad de estar obligados en hacerlo. La responsabilidad limitada son aquellas que en los socios corresponden las obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones del capital social. La responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, además del pago de sus aportaciones al capital social, corresponden a todas las obligaciones sociales subdiariamente hasta por una cantidad determinada en su pacto social, y será su suplemento el cual en ningún caso será menor de 2 tantos en su mencionada aportación. Para poder administrar una sociedad de producción rural se debe de tener o que existan las cuentas claras entre los encargados
de dirigir la empresa tratando de evitar en el mayor posible futuros fraudes, robos, desvíos de dinero, entre otros delitos. Dentro del artículo 109 nos menciona cómo se debe de manejar este tipo de sociedades. Estas deben de estar conformadas por un presidente, un secretario, tesorero y los vocales y previos a los estatus propietarios y de igual manera los respectivos suplentes y en su caso debe de cambiar los integrantes antes mencionados. De igual manera, debes de contar con una firma mancomunada y se dice que se sabe de ser por lo menos de dos de los socios. Se requiere una vigilancia de la unión, estará a cargo o se nombrará por la Asamblea General. Cada una de sus funciones deberá durar por lo menos 3 años y así las facultades o responsabilidades se deberán de consignar. Dentro del artículo 109 se menciona algunos requisitos que esta sociedad de producción rural debe de tener para poder estar inscrito en dicho registro, que es la denominación, domicilio y duración, objetivo, capital y régimen de responsabilidad. Un pequeño ejemplo es una sociedad de producción rural. Hace varios años una persona familiar se dedicaba a la cosecha del café. Tal vez no estaba registrada en dicho registro, ya que en su momento no se conocía como tal o no se tenía el conocimiento de que se tenía que estar registrado en algún lugar o se tenía que ser validados sus derechos y responsabilidades de cada socio deberá de tener, pero no fue porque no quería, sino porque la falta de información. Como lo mencionamos, tenía que ser de 2 socios. En esta situación, esta persona tenía un socio, el cual se suplementaba para llevar el objetivo. Desde un principio se planearon que se podía vender cada grano o café, ya que ellos se dedicaban a la cosecha, desde limpiar las tierras, preparar y poder sembrar el café. El socio se dedicaba al poder procesar cada grano, ya sea ellos vendían el grano o se pudiera vender molido. Sus compradores principales eran los pueblos cercanos en donde se ubicaban. Igual se dedicaban a la cosecha de plátano, naranja, ellos solo se dedicaban a cortarla y poder transportarla a su destino, ya que ellos la vendían a los que se dedicaban a vender en algún mercado. Se podría decir que son revendedores. Muchas gracias, Marisol, por tu conclusión referente al tema que abarcaste. Por último, tenemos la presencia de Yair, que nos compartirá una conclusión a base de su tema del que nos habló. Te escuchamos. Ya para concluir, daré mi opinión sobre este tema, y es que me parece algo interesante el saber cómo se le llama a estas empresas. Creo yo que algo que debe haber para ayudar realmente a estas empresas a crecer, ya que todas son de gente mexicana y no solo el gobierno o algún programa impulsado por él ayudaría, sino que igual nosotros como mexicanos apoyarnos entre sí, en lugar de ir a comprar al Burger King o alguna otra empresa extranjera que es multimillonaria, sería mejor ir a estos puestos o comercios de la gente que día a día están queriendo salir adelante. Mucha gente se deja llevar por la marca, pero no por ser de una marca popular y sea caro, se va a significar que es lo mejor, ya sea en comida, vestimenta o en algún otro producto. En vez de eso, ver las otras opciones, probar algo nuevo y que realmente sea 100% mexicano. Hay un programa en la televisión que transmite y se llama Shark Tank México. Y realmente si tú observas o miras algún capítulo de esta serie de televisión, te darás cuenta y te asombrarás que hay productos realmente buenos y gente emprendedora mexicana que llegan a pedir apoyo para crecer. Y muchas veces les brindan el apoyo. Y es que en México hay mucho talento, muchas ideas y sobre todo muchas personas emprendedoras. Pero debido a la gran cantidad de empresas grandes, multimillonarias, que están en el país, es muy difícil que un mexicano pueda crecer. También es importante la ayuda del gobierno, ya que estas empresas son a las que más perjudica el gobierno. Y no solo el actual, sino todos los que han estado en él. Un ejemplo es el pago de impuestos a estas empresas. Se les exigen y obligan, aun si no han tenido ganancias. Y a las grandes empresas no se les exigen. Hacen injusticia a sus trabajadores, los despiden sin liquidarlos, violan sus derechos, los explotan y aunque muchos de ellos se quejen, el gobierno simplemente no hace nada. Un ejemplo es Coca-Cola.
¿Cuántos terrenos y litros de agua se ha adueñado injustamente en el estado de Monterrey? Y el gobernador prefiere dar culpa a otros aspectos antes que a ellas. Estas megaempresas por lo mismo vienen a México, ya que es una manufactura barata, y los impuestos y obligaciones que éstas pueden llegar a tener son bastante fáciles. Las pequeñas y medianas empresas no pueden hacer esto, no pueden darle dinero al gobierno, y es por ello que muchas veces también por estos motivos se van a la quiebra, porque la más mínima anomalía ahí están ya tras esa empresa. Un ejemplo de un país que deberíamos tomar en cuenta es el de Cuba. Hubo una época en este país donde el gobierno simplemente se hartó de estas empresas y las corrió. Corrió empresas como Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, etc. Y le dio apoyo al comercio de su país. Muchas empresas nacionales crecieron de forma increíble y a una velocidad nunca antes vista. Ellos mismos desarrollaron su marca de refrescos, de botanas, sus supermercados y muchas otras cosas, y objetos de los cuales eran dueños las grandes empresas. Esto debido a que las empresas pequeñas no podían competir contra estos. Ahora sí, no sucede esto, pues nosotros como ciudadanos dejemos de consumir tanto a estas empresas y apoyar al pequeño comercio, que siempre viene bien. Asimismo, los nuevos emprendedores deberían de acudir a pláticas o a algún medio para poder llevar bien su empresa, ya que hay muchos de ellos los cuales no tienen idea de cómo funciona todo este mundo o les falta alguna orientación. Para que no se pierdan tanto, o si entran algún socio con ellos, no regale su empresa, o ver si realmente es necesario algunas veces pedir un préstamo al banco, ya que considero que es uno de los peores errores que pueden llegar a cometer, pues la tasa de interés de estos préstamos muchas veces son las que terminan llevándolos a la quiebra. Tener un asesor financiero siempre, y algo muy importante que deben de tener en cuenta es la creatividad, a no cerrarse solo una propuesta, que si tienen algún contratiempo o problema, buscarle solución lo más rápido posible. En México, el 85% de empresas son pequeñas y medianas, y de este porcentaje, solo del 6 al 13% logran establecerse realmente en el mercado mexicano o extranjero. México es un país en el cual es muy difícil que una empresa pueda crecer y llegar a convertirse en una potencia a nivel país, y es aún más difícil poder crecer en el extranjero. Todo es posible si algún emprendedor nos está escuchando y está empezando con su empresa, que no se desanime, que siempre tenga un objetivo y una mente positiva, pues así crecerá mucho más rápido. También buscar innovar en algo nuevo, poco común o que pocas veces se haya visto, pues eso también atrae a clientes, y no solo de México, sino en el extranjero. Un claro ejemplo son los muéganos que hay acá en Tehuacán, un producto totalmente nuevo, poco conocido y que fue creciendo, y ahora exporta sus productos hasta el extranjero. Muchas gracias por compartirnos tus conclusiones. Y bien, con esto damos por concluido esta emisión, agradeciendo a los invitados por su participación y colaboración. Espero y este haya sido del agrado de ustedes, los radioescuchas. Nos vemos en la próxima emisión de su podcast, Derecho hacia lo Chueco. Recuerden estar en continua compañía para no perderse los demás temas. Así como también recuerden compartir esta emisión, darle me gusta y suscribirse al canal. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.